Estamos. Bueno, buenas noches, bienvenidos al primer programa de este ciclo de entrevistas que vamos a estar transmitiendo por NRTV, donde vamos a estar hablando de diferentes temas que hacen al interés nacional. En este primer programa vamos a estar con un invitado al que ya muchos conocemos, por haber estado en debates defendiendo la vida, la familia, pero hoy vamos a estar hablando de otros temas para el despertar argentino. Mapuchismo y cristofobia. Y para hablar de estos temas lo tenemos al doctor Roberto Castellano. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Martín? ¿Qué decís? Bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, arrancamos con el tema mapuchismo, si te parece. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, te quería preguntar por qué la toma en territorio argentino de este grupo que se autodenomina, digámosle, mapuche. Bueno, este es un grupo de personas que habitan parte de la Patagonia argentina y de la Patagonia chilena, que está manipulado directamente desde Londres. La sede central Claro, de este grupo está en Londres, en el Reino Unido de Gran Bretaña. claro. Ellos son parte de una maniobra de inteligencia de la potencia británica para desmembrar el territorio argentino y crear una reserva o una reservación que abarcaría parte de la Patagonia argentina y parte de la Patagonia chilena. Es un grupo violento que ha asesinado personas en Chile y que ha cometido numerosísimos atentados, tanto del otro lado de la cordillera como en este. En Chile acaban de incendiar dos iglesias católicas, es decir, hay un odio a la fe católica, que es la única religión que es atacada por este grupo. No se incendian mezquitas, no se incendian sinagogas, no se incendian templos evangélicos. La inquina de este grupo es contra la Iglesia Católica y contra la figura de Cristo. Por eso hemos titulado el programa de hoy Cristofobia. El objetivo de este grupo, el objetivo estratégico de los que están atrás de esta organización, es liberar una parte del territorio argentino y otra parte del territorio chileno y crear una zona libre, algo similar a lo que se intentó en la década del 70 con la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán. Justamente la zona que ellos están diciendo que les pertenece o que reivindican es una zona muy rica en recursos naturales, fundamentalmente en petróleo. Ahí está uno de los yacimientos, digamos, en los que la Argentina apunta a su futuro, que es Vaca Muerta. Es una zona rica en minerales, en uranio, en recursos naturales como agua. Tenemos, producto de la gran cantidad de lagos que hay y de hielo, agua potable. Hay proteínas, también hay ganadería, hay cría de ovejas, hay pesca. Es decir, que es una zona muy apetecible por, digamos, quienes necesitan de eso, al haber petróleo, uranio, agua, proteínas, pescado. Es decir, tiene un objetivo estratégico. Ese grupo acaba de tomar una serie de propiedades del obispado de San Isidro, han destruido e incendiado todas las cabañas y han dejado solamente en pie el área de los seminaristas, a donde van a pasar sus retiros y a donde van a formarse, porque lo están utilizando como, digamos, asentamiento de ellos, en la zona del lago Mascardi. También han incendiado diversas propiedades privadas y han cortado en diferentes oportunidades la Ruta 40. Esto es conocimiento del gobierno nacional y ha sido minimizado
por la ministra de Seguridad, la licenciada Frederick, que es una persona ligada al Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Berbisky, que precisamente recibe también financiamiento no solo de distintos organismos internacionales, sino también del Foreign Office a través de la Embajada Británica. Es decir, que todo está relacionado entre sí. Claro, tal cual. Sí, por un lado a mí lo que me llama la atención es que este grupo mapuche reclama tierras supuestamente ancestrales, ¿no? Y por otro lado pudimos ver cómo los pudimos ver quemando la bandera nacional, ¿no? Es como que como contradictorio en algún punto, digamos. Eh, la verdad que, ¿qué puede pasar ahí? O sea, Sí, es raro, ¿no? ni siquiera son originarios, porque ellos son araucanos, es decir, provienen del otro lado de la Patagonia, es decir, es un pueblo que ha sido invasor en esta Claro, zona y está desconociendo toda autoridad del Estado Nacional argentino. Recordemos que en estos momentos la Argentina tiene una difícil situación geopolítica. Tenemos el país con 5 o 6 hipótesis de conflicto en curso. Tenemos bases extranjeras en nuestro territorio, tenemos bases norteamericanas, bases chinas, bases británicas. La base británica es la que hay en las Malvinas, es la base claro. militar más importante del planeta. Hay 2 militares por cada habitante civil, con armamento nuclear y controlando el único paso natural que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Siempre recordamos nosotros que si llegara a haber en algún momento un conflicto o un atentado, un accidente en el Canal de Panamá, todo el tránsito intercontinental se haría a través del Estrecho de Magallanes, en donde los británicos precisamente tendrían la aduana. Además, eso ha generado, a través de un tratado infame, que es un tratado de Versalles, el Tratado de Madrid, que firmó Cavallo como canciller de Menem, una entrega de la soberanía argentina al Reino Unido. Ha creado una zona económica exclusiva, eso le permite otorgar licencias de pesca que están depredando nuestro mar continental, sobre todo con pesqueros de bandera china y española. Eso le produce a la Argentina miles y miles de millones de dólares por año de pérdida. Tenemos también otro conflicto en curso, que es la droga, que viene desde Bolivia. En su momento fue asusada e incrementada exponencialmente durante el gobierno de Evo Morales. Recientemente la Gendarmería ha decomisado 3.000 kilos de cocaína. Eso viene por la hidrovía, por el río Paraná. También tenemos la marihuana, que viene desde Paraguay, por la misma vía, por el río Paraná. Tenemos la depredación del mar argentino, tenemos la ocupación de nuestro territorio. Y la Argentina es un país que ha sido de profeso desarmado. Recordemos el proceso que se inició con Alfonsín y que después se profundizó con Menem. Menem eliminó el colegio militar, vendió el único portaaviones que tenía la Argentina, desactivó el astillero Domet García para fabricar submarinos. Hoy la Argentina, teniendo un litoral marítimo tan importante, no tiene un solo submarino operativo. Desarmó el misil Cóndor. El embajador de los Estados Unidos de Norteamérica de entonces, Ted Thoman, personalmente fue a supervisar Falda del Carmen, que se desarme y se desmonte todo lo que era la industria misilística argentina. Entonces tenemos, digamos, una situación realmente muy, muy compleja. Recientemente estos grupos mapuches han intentado ingresar a una unidad militar en la Patagonia Argentina.
también ha desaparecido de un regimiento de Neuquén 30.000 proyectiles, es decir, suficiente como para armar una fuerza importante, 3.000 proyectiles de fusiles FAL. Es decir, tenemos un proceso de indefensión y de estado de anarquía en curso, porque somos un país prácticamente inerme, desarmado, con un conflicto social ascendente, con más del 50% de la población abajo de la línea de subsistencia, con cerca de 11 provincias que registran tomas de terrenos, de propiedades privadas, lo cual eso es fomentado o tolerado desde el Estado Nacional. Todos hemos visto las filmaciones de lo que pasa en Entre Ríos, donde la policía asiste con comida y con bebidas a los ocupantes de un predio privado que está en un conflicto. Si hay un conflicto judicial, ahí no podría ninguna parte ejercer violencia sobre la otra, sobre todo una parte minoritaria que tiene el 12,15%, con decenas o cientos de personas llevadas en transportes para ocupar esa tierra. Es decir, estamos asistiendo a un panorama preocupante. Claro. Hay complicidad, ¿no? ¿Cierto? Obviamente del gobierno, con los jueces. Vimos a la policía que cuando los quiso desalojar fue pacífico, no parecía como medio armado, digamos, ¿no? Yo pienso que sí, yo creo que el trasfondo de todo esto es que el gobierno está buscando dinero, el dinero lo quiere obtener del campo, que el campo liquide a un tipo de cambio que a lo mejor hoy no le conviene porque es el tipo de cambio oficial que está totalmente alejado de la realidad, y por eso se está utilizando el conflicto de los Echeverre como un correctivo o como un escarmiento para que el resto de los productores se dobleguen. La rotura de los silobolsas en muchas provincias argentinas, o sea, estamos asistiendo a una acción sistemática desde sectores del poder, es decir, no vemos que ni los servicios de inteligencia, ni las policías, ni nadie hayan detenido a nadie, no hayan visto nunca nada, y sin embargo se sigue atacando la propiedad privada, se sigue afectando los intereses de la única industria rentable que tiene la República Argentina hoy, que es el campo. Esto va en sinergia con lo que había pasado antes con Vicentín, que fue un intento del gobierno de apoderarse de la empresa. Es decir, todo va en una misma dirección, ¿no es cierto? Se verifica aquel dicho popular que dice que si tiene 4 patas, tiene hocico, ladra y cola, es un perro. Tal cual. Y ahora el gobierno quiere subsidiar para desalentar las tomas. No sé si escuchaste algo hoy. Bueno, ahora ese nuevo disparate que le van a dar 50.000 pesos digamos, a los, para que no delincan, es decir, es directamente una burla a los sueldos que ganan los agentes policiales o los agentes de salud. Los médicos han tenido que luchar, y el personal de salud que se está jugando la vida en la primera línea en la lucha contra la pandemia, para que les den un bono de 5.000 pesos, y resulta que alguien, para que no cometa un delito, le van a pagar. Es un absurdo. Es el reino del revés. Tal cual, ninguna duda. Bueno, también llegó un comentario ayer, creo que fue esto, en la Catedral de Bariloche, que hubo destrozos por estos grupos mapuche, me parece. Bueno, en la misma línea de atacar a la cristiandad, porque no nos olvidemos nosotros que la fundación de nuestra república, de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestro Estado Nacional, está íntimamente vinculado a las raíces cristianas. Por eso, más de la mitad de los congresales argentinos en el Congreso del 9 de junio de 1816 en Tucumán
eran sacerdotes católicos. Y no en vano, nuestra Constitución invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia. La negación de estos principios, inclusive hasta nuestra propia bandera, el propio Belgrano la hizo tomando como referencia los colores del manto de la Virgen de Luján, digamos, es un ataque a la esencia de nuestra nacionalidad. Entonces, la quema de iglesias de Chile, la toma de tierras del obispado de San Isidro, los destrozos en la catedral de Bariloche, todo eso nos revela que está en curso un plan de desmembramiento nacional y de eliminación de los elementos constitutivos de nuestra nacionalidad. Tal cual. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, pasando un poquito, aprovechando, hablando de la iglesia, ¿te parece si vamos a lo que pasó en Chile, ¿no? Con las dos iglesias que fueron incendiadas, destrozadas, prácticamente? Quería saber qué opinabas vos, Roberto, en cuanto a estos grupos, quién los financia, quiénes son. Bueno, uno de los líderes fue extraditado hace poco, John Swala, está detenido en Chile, acusado de un homicidio, pero quedan otros dirigentes. Chile acaba de terminar un plebiscito, un referéndum, en donde la prensa internacional o comprometida con esta agenda ha ocultado la verdad. Dice que el 80% de la población ha votado por la reforma de la Constitución. Eso no es cierto, solamente votó el 40%, quiere decir que es el 80% del 40%, lo que no supera al 32% de la población chilena está de acuerdo con modificar la Constitución que se había generado durante el gobierno de Pinochet. Pero el financiamiento de todo esto, que es lo que vos me preguntás puntualmente, es un financiamiento externo e interno, porque los que hayan visto el domingo un conocido programa de televisión habrán visto que muchos de esos supuestos originarios o negadores del Estado Nacional cobran planes del propio Estado Nacional. Son beneficiarios de planes sociales del Estado Nacional. Quiere decir que el Estado Nacional en estos momentos financia a sus propios enemigos. Los argentinos pagamos impuestos a personas que quieren destruir, dividir, fraccionar la República Argentina y atacan a nuestros símbolos religiosos, a nuestros símbolos patrios. Eso lo financiamos entre todos. Sí, ninguna duda. Bueno, bueno, los medios silencian. Acá no hubo prácticamente ninguna noticia. O sea, vi muy poca. Los medios, los grandes medios masivos de televisión no nombraron nada de estos ataques. La verdad que me pareció muy. No pareció raro, ¿no? Pero, la verdad que es costumbre ya. Y bueno, hay un grupo, puede ser Antifa, denomina Antifa, que fue parte de estos ataques. Ese grupo opera básicamente en Europa y en Estados Unidos. Es un grupo de choque callejero financiado por la Open Society de George Soros. Es un grupo que está creando disturbios con la excusa de la lucha contra el racismo y que ataca fundamentalmente a Donald Trump. Es decir, es un grupo que responde a la izquierda liberal progresista del Partido Demócrata de Joe Biden de los Estados Unidos y es alimentado por el poder financiero de George Soros, que tiene además una serie de integrantes también en la República Argentina. Todos hemos visto, simplemente con entrar a cualquier buscador, a Google, lista de Soros en la Argentina, la cantidad de políticos y políticas que son financiadas por el grupo de Soros en la Argentina. Entre ellos, una persona que ha tomado participación en el conflicto patagónico, que es Victoria Donda.
y también gente ligada al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene vinculación con un ex dirigente montonero, Cirilo Perdía, y otro ex dirigente montonero que opera desde el sur, que es Fernando Vaca Narvaja, cuyo hijo tiene una hija con Florencia Kirchner, la hija de la actual vicepresidente. Bueno, ¿en qué se parece? Porque esto no venía sucediendo la última vez que se dieron esta serie de ataques, por lo menos a las iglesias, no se veía así tanto del 2018, ¿no? Que fue por el tema, justamente cuando fue lo del aborto, lo que pasó acá del aborto, que se debatía, no ocurría algo así tan grande, ¿no? En Argentina no, pero en otras partes de América Latina sí, se han producido ataques a iglesias en México. Pongamos las cosas en contexto. La única religión que se persigue es la religión católica. La única religión a la que se le atacan los templos es a la religión católica. En la República Y si hubiese sido Argentina... una sinagoga, hoy estarían todos los medios hablando, digamos, ¿no? No, eso no ha sucedido prácticamente nunca en la República Argentina, que yo tenga conocimiento. Los únicos templos que en la Argentina se han quemado han sido los templos de la Iglesia Católica. Es lo mismo que vemos en Chile, es lo mismo que vemos en México en estos momentos. Es decir, el ataque es contra la cristiandad, es decir, se trata de reivindicar una filosofía anticristiana, cristofóbica, digamos, para lo cual se fomenta un indigenismo, un separatismo, y se basa en conceptos absolutamente falsos, porque todos sabemos que en 1492, cuando se produce el descubrimiento de América, comienza el fin de la barbarie, es decir, terminan civilizaciones o culturas que eran, digamos, absolutamente crueles, que practicaban los sacrificios humanos, como los mayas, como los aztecas, y la Iglesia trae la civilización a América, trae la rueda, crea las universidades, todas las universidades de América fueron creadas por la Iglesia, crea los hospitales, crea los camposantos o los cementerios, los registros civiles para poder documentar a las personas, la escritura, la unifica a través de una lengua común, en el caso de la América hispana, que es el español, en el caso de la América ibérica, que es el portugués, pero eso es obra de la Iglesia. Se crean ciudades que eran maravillas en su época, como fueron las ciudades jesuíticas en la zona de Misiones. Es decir, la Iglesia trae una función absolutamente positiva, evangelizadora, y bueno, hoy lo que se quiere quebrar es eso, se quiere quebrar lo que es elemento de ligazón, eso es religión, religa a nuestros pueblos, y eso es lo que se busca, es decir, confrontar, creando un relato para poder a las nuevas generaciones enfrentarlas con su verdadero pasado y distanciarla de aquel. Exacto. Y digamos, alejando a la juventud precisamente de aquellos valores que hicieron de la Argentina en su momento una potencia. Nosotros hace 80, 90 años atrás estábamos entre los 5 o 6 primeros países del mundo. Hoy estamos en el lugar número 100. Así que digamos, el árbol se identifica por sus frutos, ¿no? Seguro, seguro. Acá nos llegan comentarios. Sí. Dice, Antifa es la izquierda funcional a la campaña electoral de Biden
los saqueos y revueltas no son espontáneas, nos dicen los comentarios. ¿Qué podés decir al respecto, Roberto? Bueno, George Soros utiliza diversas organizaciones de activismo urbano, callejero, que crean una falsa sensación, después los medios lo amplifican. Entre ellos es el grupo Antifa, que se dedica a acciones violentas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. También están las Femen, que son las feministas que, digamos, cobraron fama porque se desnudaron en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, atacan a la iglesia, a los símbolos religiosos, promueven toda la agenda de liberal progresismo, es decir, el control demográfico, el aborto, la agenda LGTB, la liberalización de la marihuana, la eutanasia, el feminismo extremo, es decir, todo lo que es la agenda verde. Hay organizaciones que están financiadas por Soros y otros organismos internacionales que están dedicados a llevar eso en la práctica. Como acá en la Argentina han ido a exponer al Congreso organizaciones financiadas desde afuera, como la Fundación Ford, que financia a las católicas por el derecho a decidir, o Amnesty Internacional, que es financiada directamente por Gran Bretaña, o Greenpeace, o Human Rights Watch, todas esas organizaciones que actúan a favor de esa agenda antivida y antifamilia es financiada desde el extranjero en contra de los intereses nacionales. Tal cual, acá dicen la masonería también, la masonería financia estos grupos. Comentarios, alguna pregunta si quieren hacer también. Bueno, eso lo podemos ver, es decir, todas las directivas de la campaña por la legalización del aborto han expuesto en la sede central de la masonería argentina, en la calle Cangallo o Perón, han expuesto ahí todas las figuras políticas más importantes que están actuando en estos momentos o que han actuado. Hasta el mismísimo juez de la Corte, Zaffaroni, hizo su presentación de su proyecto de nueva Corte Suprema de Justicia en la sede de la masonería. Es decir, que el elemento unificador de todos estos grupos que los reúne operativamente, no cabe ninguna duda que en la Argentina es la gran logia de libres y aceptados masones. Ahí han estado todos. Ya que estamos con este tema, la verdad que no era el tema hoy, pero ya que lo pusieron ayer, empezaron con respecto con este tema de Telma Fardín, ¿no? Y empezaron con este tema para impulsar de alguna manera la agenda del aborto. ¿Qué puede decir Roberto al respecto? Perdóname, no te entendí, se entrecortó un poquitito. Sí, no, te decía que justamente sí, ahora que quieren impulsar ahora la agenda de vuelta con el proyecto del aborto, ¿no? Que Alberto Fernández está de nuevo con esto, justamente ayer sale este tema con el tema Jardín, ¿no? Con el tema Jardín con el tema de D'Artés, ¿no? Este tema, para impulsar, darle más fuerza, digo, a las verdes, ¿no? Ese clima de odio, ¿no? Volver al 2018, que fue con el que financiaron prácticamente la campaña, con este pobre tipo que le dieron con un baldazo de agua y se tuvo que ir. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, ubiquemos la cosa en su contexto. En realidad, cuando hablan de legalizar el aborto, están diciendo algo que es engañoso. En la República Argentina el aborto lo legalizó Mauricio Macri. Después de haber perdido en el 2018 la votación en el Senado del proyecto que él habilitara a tratar y que impulsara Lipovetsky por su bloque, legalizó el aborto farmacológico, o sea, el MISOP 200, o sea,
la venta de abortivos en las farmacias para hacer abortos tempranos en los primeros meses de gestación. Esto es como decir que el Congreso rechaza una ley para la legalización de la cocaína y el Poder Ejecutivo saca una resolución autorizando a vender cocaína en las farmacias. Es exactamente lo mismo. Eso hace que determinados tipos, es decir, al no ser legal, digamos, porque no fue ley, pero fue resolución, se puede decir que tienen algunos inconvenientes, sobre todo para ponerlo como prestación médica, entre comillas, en el PMO, en el programa médico obligatorio. Pero no es que no se pueda hacer. De hecho, las autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad reconocieron que en el año 2019 en los hospitales de la ciudad y en los CESAC, que son los centros de atención primaria de la Ciudad de Buenos Aires, se mataron mediante abortos provocados 8.833 criaturas. Solamente estamos hablando de un distrito, que es la Ciudad de Buenos Aires. Así que multiplicarlo por la cantidad de distritos que tiene. Hay 24 distritos. Lo mismo puede suceder en Rosario, hoy que es la capital del aborto, y hoy el ranking indica que el número de muertos en Rosario en primer lugar es por aborto, en segundo lugar por crímenes del narcotráfico y en tercer lugar estaría atribuible a la pandemia o al COVID-19. Eso está pasando en la República Argentina. Igual. Bueno, van llegando más preguntas. Acá tenemos. Vamos a ver. ¿Qué se sabe sobre la influencia del sionismo internacional en las políticas antinaturales? Complicado esto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y volviendo un poquito, Roberto, para ir cerrando, Sí. hablando un poquito más de los araucanos, este movimiento que se denominó Mapuche, en realidad es una farsa, digamos, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Y lo que es un grupo de invasores, digamos. Es lo que ya te dije antes, está impulsado desde afuera. Yo me acuerdo de recorrer cuando fue lo de Santiago Maldonado, recorrer capitales europeas. ¿Viste esa publicidad que pasa en esos carteles luminosos que se van formando las letras en las esquinas, así como hay en Estados Unidos o en Londres? Y preguntaban por Santiago Maldonado, es decir, era una campaña internacional muy bien aceitada. Después se descubrió que se había ahogado y fue un dictamen suscrito por más de 50 peritos. Pero eso, y digamos, uno de los promotores de esa campaña era el Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky. Quiere decir que vuelven sobre lo mismo y es la misma gente, son los mismos objetivos y, digamos, se sigue insistiendo y se sigue insistiendo, se sigue denigrando a las Fuerzas Armadas, se sigue fomentando que la Argentina esté desarmada, se alienta el separatismo, se alienta el conflicto entre hermanos, entre argentinos. Es decir, estamos permanentemente sometidos exactamente a la misma presión de hace 10, 15, 20 años. Hasta que no haya una ocupación efectiva del territorio, no haya un acatamiento a la ley, se respete la Constitución, vivamos bajo los mismos valores, es imposible de que pueda haber convivencia. Vamos camino a la anarquía.
Tal cual, tal cual. Bueno, Roberto, la verdad que te agradezco, nos estamos quedando sin tiempo ya. Te agradezco muchísimo el tiempo. ¿eh? No, gracias a vos y te Bueno, felicito por el emprendimiento, por el programa y bueno, espero que haya sido de utilidad y que cualquier duda quede a disposición tuya y de los amigos que nos puedan estar viendo para poder evacuarla. por supuesto, vamos a estar hablando seguramente, Roberto, en otra oportunidad, otros temas también que hacen el interés nacional, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, te mando un saludo y bueno, te mando un saludo a la gente. Nos vemos en otra oportunidad, Roberto. Gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego.